¿Crees que existen otros inconscientes más allá del que estudia el psicoanálisis? ¿Has pensado siquiera por un momento si existe, si hay algún paralelismo entre, atención, el psicoanálisis y el ocultismo? Y en tal caso, ¿en qué se diferencian ambos? El inconsciente, objeto de estudio teórico del psicoanálisis, de esas fuerzas ocultas de las que se ocupa el ocultismo. Bien, estás de suerte, porque hoy vamos a explorar los fascinantes cruces entre el psicoanálisis y el ocultismo, dos campos que, aunque aparentemente distantes, comparten un interés común: desentrañar lo oculto. Ya comentamos en el vídeo anterior sobre la física cuántica y el psicoanálisis que hay que desconfiar de las apariencias, como por otra parte reza ese dicho popular. Así que es muy recomendable ser cautos y prudentes para no caer en los prejuicios, recelando de las apariencias tantas veces engañosas. Permítanme un paréntesis y les comento algo a título informativo que viene bien al respecto. Como parte de la transmisión del psicoanálisis, la divulgación de la teoría del inconsciente a través de seminarios, cursos, talleres, conferencias, cineclub, etcétera, así como la formación de psicoanalistas que vengo impartiendo y haciendo desde el Gabinete Psicoanalítico Palma, que fundé y dirijo en Mallorca desde hace ya, le falta uno, prácticamente 30 años. Pues para este curso, para esta nueva temporada, tengo pensado ofrecer varios cursos, entre ellos un máster de psicoanálisis de 2 años, en el que incluiré, como parte del temario, nociones de epistemología o teoría del conocimiento, así como también de física cuántica, de mitología y ahora viene al cuento, algunas enseñanzas o saberes denominados ancestrales, entre otras materias novedosas de estudio y necesarias, al menos considero necesarias, para que los estudiosos y los practicantes de la teoría del inconsciente estén, como decirlo, más entrenados para el nuevo milenio que nos ha tocado vivir, más, ¿cómo decirlo?, con la mente más atenta y despierta. La información escrita que acompaña al vídeo encontrarán dónde dirigirse para adquirir la información al respecto quienes estén interesadas en matricularse. Bien, antes de entrar de lleno, por expresarme de esta manera en la articulación entre ambos saberes, psicoanálisis y ocultismo, comentaré cómo tengo estructurado este primer vídeo introductorio sobre el tema, el esquema que tengo pensado desarrollar. Primero, antes de nada, definiré de manera sencilla, de la forma más fácil posible, qué entendemos por ocultismo, haciendo mención a algunas cuestiones relacionadas de interés. A continuación, después de esa definición, de forma casi esquemática, haré un breve recorrido histórico por los 3 autores psicoanalíticos que vengo trabajando como los más representativos a la hora de considerar el concepto de inconsciente en sus formas diferentes de concebirlo dentro del propio campo del psicoanálisis: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y Jacques Lacan, para luego centrarnos en las diferencias y semejanzas entre el ocultismo y el psicoanálisis, finalizando con alguna conclusión que espero y deseo que nos dé qué pensar. Que pensar, porque buena falta hace en estos tiempos de ligereza, de cascos mentales, donde abunda el pan y circo mediático a través del cual los señores del poder nos inoculan el virus de la ideología por doquier. Así que conviene estar atentos para no repetir como papagayos el discurso del otro, el discurso amo, como diría Lacan. Comencemos, pues. El ocultismo
Es un término que engloba prácticas y creencias orientadas hacia el conocimiento de lo oculto, lo misterioso o lo trascendental. Se asocia con la exploración de realidades más allá de lo visible, buscando respuestas en ámbitos como la magia, la alquimia o la astrología, entre otras. Aunque a menudo se suele confundir con el esoterismo, con ese. Este último tiene un alcance más amplio, abarcando saberes reservados o iniciáticos, es decir, velados para los no iniciados. De ahí que sin un trabajo, digamos, interior, sin determinado pasaje o iniciación, no se pueda llegar a determinadas cuestiones relacionadas con un conocimiento más profundo de la realidad, o si se quiere, concernientes a la verdad. Pongámosle una mayúscula a esa V. El vocablo esotérico es el antónimo, es lo opuesto a lo exotérico, con X, haciendo sinónimo este último, lo exotérico, de lo público, lo común, lo accesible al pueblo llano, por expresarme de esta manera, al vulgo. Por otra parte, un término que también debemos distinguir del ocultismo es el de hermetismo. El hermetismo, por otra parte, se refiere específicamente a la tradición filosófica y, si quieren, espiritual basada en los textos atribuidos al gran Hermes Trismegisto, el 3, así está considerado, veces grande. Una figura destacada en la popularización del ocultismo moderno es Elena Petrovna Blavatsky, la rusa fundadora de la Sociedad Teosófica, de la Teosofía, en el año 1875. Una organización internacional que se propone hacer un estudio comparativo de todas las religiones, filosofías y el conocimiento científico a lo largo de la historia de la humanidad, con el objetivo, muy interesante, el objetivo de descubrir una enseñanza común, factores comunes que permitieran, por otra parte, unificar las tradiciones espirituales de Oriente y de Occidente. En la actualidad, el interés por el ocultismo se entrelaza precisamente con una creciente búsqueda de espiritualidad y encuentra resonancia incluso en ámbitos científicos. Físicos cuánticos y otros investigadores han mostrado interés por saberes, digamos, ancestrales o primigenios, como es el caso del doctor en física teórica y experto estudioso del mundo subatómico, Fritjof Capra, con su célebre libro, digamos, con su bestseller mundial, titulado El Tao de la física. Esta búsqueda de la espiritualidad, separándola de la religiosidad, no hay que hacer sinónimo espiritualidad con religiosidad, al menos una espiritualidad no adscrita a ninguna religión en particular. Esto es importante dejarlo claro. Podemos encontrarla en la práctica hoy en día, digamos, más cotidiana, más del día a día de nuestro mundo occidental, como son el yoga o la meditación, entre otras, reconociendo su potencial para ampliar la comprensión de nuestra mente y del universo, como si la mente y el universo fueran cosas separadas. Estos enfoques también dialogan con el psicoanálisis y la teoría del inconsciente, revelando cómo el estudio de lo místico puede iluminar aspectos profundos de la experiencia humana. El ocultismo, contemplado desde esta perspectiva, dejó de ser una mera superstición y, por tanto, dejar de asociarlo con ese matiz de índole, si quieren, peyorativa. Denostándolo, se perfila muy contrariamente como un puente entre lo ancestral y lo moderno, entre lo espiritual y lo científico. Aunque escéptico frente al ocultismo, al menos de manera oficial, el doctor Freud, Sigmund Freud, todo el mundo lo sabe, investigó los sueños y lo inconsciente, tocando aspectos que algunos podrían vincular con lo esotérico. Su interés por fenómenos como el déjà vu y sus reflexiones sobre lo siniestro abren, qué duda cabe, un diálogo, tal vez indirecto, con el ocultismo. El psiquiatra y psicoanalista francés, Carl Gustav Jung, fue quien más se adentró en el mundo del ocultismo, explorando los arquetipos, la alquimia y la sincronicidad. Sobre la sincronicidad
algo hemos hablado en el vídeo anterior al que hacía referencia, donde articulaba psicoanálisis con física cuántica. Bien, para Jung, el inconsciente colectivo incluye símbolos universales, los famosos arquetipos, que también aparecen en las tradiciones esotéricas. Jacques Lacan aporta una perspectiva única. Así le fue dentro del movimiento psicoanalítico, con la excomunión correspondiente. Bien, su idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, todo un axioma teórico fundamental, con su indudable grado de complejidad, desde una mentalidad abierta, es decir, no prejuiciosa y menos que menos dogmática, conecta con el simbolismo ritual del ocultismo. Además, su concepto de lo real, lo simbólico y lo imaginario podrían vincularse con las dimensiones que explora el ocultismo, con esas tríada también que podríamos denominar como lo visible, lo codificado simbólicamente y lo trascendental. Vayamos someramente a algunas diferencias y semejanzas. En cuanto a diferencias, se me ocurre plantear que el psicoanálisis, especialmente en Freud y en Lacan, se centra en la estructura psíquica propiamente del inconsciente como concepto, obviamente, mientras que el ocultismo lo interpreta más como una fuerza o energía, digamos, mística, en este sentido no rigurosa, ¿no?, en cuanto a un campo disciplinar concretamente especificado. Me hago cargo que prácticamente me van a dar por todos los lados con lo que estoy diciendo, pero insisto, si esto hace que reflexionemos, que no vayamos tan deprisa y menos que menos de manera superficial por todo lo que acontece como realidad, ¿no?, evidentemente tergiversada por los llamados medios de comunicación, que más bien son mecanismos de desinformación, etcétera, etcétera, pues lo doy por bienvenido. Bien, entonces decía que el método del psicoanálisis es científico y discursivo, basado en el lenguaje y el análisis frente a las prácticas rituales y experienciales del ocultismo. Si bien su cientificidad, la cientificidad del psicoanálisis, entraremos en otra polémica, se basa en un paradigma distinto al modelo experimental o método inductivo de la ciencia empírica, que deriva de conclusiones generales a partir de premisas individuales y observables. Método, por cierto, no válido para la propia física teórica ni la mecánica cuántica, en tanto en cuanto hubo toda una revolución epistemológica. Algunas semejanzas a considerar. Ambos, psicoanálisis y ocultismo, buscan explorar lo invisible, que no es evidente para la consciencia, para la mente consciente. El uso de símbolos es central en ambas disciplinas. Los sueños en el psicoanálisis y los rituales en el ocultismo interpretan símbolos para acceder a verdades veladas, a verdades ocultas. Tanto Lacan como el ocultismo destacan la importancia del lenguaje, donde las palabras tienen un poder estructurante, pero también transformador, en cierto sentido invocante, es decir, creador. Ahora viene el momento del cierre y de la reflexión final. Y todo tiene un final para estos sujetos mortales, animales de la palabra con fecha de caducidad. Bien, aunque el psicoanálisis y el ocultismo parecen evidentemente moverse en terrenos distintos, ambos comparten una intención común, al menos admitamos esto: arrojar luz sobre lo desconocido, Hoy que todo está dado por hecho, ¿no?, que podemos prevenir y planificar todo, luego así nos va, apenas acertamos nada, ¿no? Bien, entonces digo, ambas aportan esa luz sobre lo desconocido. Mientras uno lo hace desde la estructura psíquica, desde el aparato psíquico, desde el aparato mental,
haciendo alusión al padre del psicoanálisis en el sentido más freudiano que no lacaniano del término. El otro, el ocultismo, lo aborda desde, ¿cómo decirlo?, fuerzas invisibles y simbólicas, digamos, de índole universal. Dejo abierta para el próximo vídeo la siguiente pregunta que la voy a desmenuzar en una serie de preguntas. ¿Podría el psicoanálisis ayudarnos a comprender mejor las experiencias ocultistas? Me explico. ¿Debería el psicoanálisis, a través de su sofisticada teoría del inconsciente, su compleja metodología y la rigurosidad de su técnica, dar un paso más y convertirse en una vía seria, por supuesto seria, para entender fenómenos que al menos a día de hoy, nos resultan inexplicables, fenómenos ocultos que en el presente trascienden su propio campo, el campo de estudio del psicoanálisis? ¿Debería, por tanto, el psicoanálisis explorar un más allá de la conciencia no psicoanalíticamente hablando? Al menos no hasta este día de hoy. Seré más claro. A costa de no hacerme querer, es decir, de no hacer amigos ni colega, sí, ya que cada cual tiene sus complejos, no se vayan a creer, por mucho que se lo haga. Mirad, bien, digo, para centrarnos, ¿podrán soportar las instituciones psicoanalíticas el atrevimiento de algunos psicoanalistas díscolos a la hora de atreverse a explorar nuevos horizontes? Nos vemos en la siguiente parte.